Hola, mi nombre es Ana Isabel y antes de empezar el tema, quisiera platicarles un poquito de mi historia. Tengo un diagnóstico de 2 cáncer primarios, ese fue el diagnóstico que se me dio, con metástasis a 3 órganos más. Ahorita estoy recibiendo quimioterapia, el jueves pasado fue la tercer quimio y bueno, eso es punto y aparte. Es un pequeño resumen que quería darles para que el tema se pudiera entender un poquito más. En este tiempo que he vivido este proceso de agosto del 2022 a la fecha, había algo que me incomodaba siempre. Cuando a mí me dan el diagnóstico, yo sabía que era para bien, pero cuando yo llego a mi casa, empiezo a como metabolizar en mis pensamientos, ¿verdad? A moverse mis pensamientos y empiezo a pensar qué pasó, cómo se dio. Yo me revisaba cada año yo me hacía exámenes médicos de todo, todo. Y cada 6 meses me revisaban el pecho. Entonces yo no entendía cómo pasó esto. Cuando llego al hospital, los doctores me dicen, no, pues es esto, y me dicen, no se checaba, señora, y yo, no, aquí tienen mis expedientes. Para mí fue difícil aceptar que había sido una forma muy agresiva de lo que yo estaba pasando. ¿Por qué agresiva? Porque fue muy rápido. Me dijeron, ¿sabes qué? Eso fue muy agresivo, avanzó muy rápido. Pues porque sí, efectivamente, aquí tenemos todos tus estudios y esto fue muy rápido. Cuando ya yo en casa, meditando y repasando todo ese pasado, las personas que me conocen saben que yo llevaba una dieta, pues se puede decir que sana. A lo mejor no al 100, nada que ver con lo que estoy llevando ahorita, pero sí llevaba una buena dieta, sí era una persona que me cuidaba en mi dieta, en mis alimentos. Empezaba yo a hacerme muchas preguntas, ¿cómo pasó? ¿Por qué me pasó? ¿Por qué de esta manera tan rápido? Eran muchas preguntas. No entendía por qué me pasó de esta manera. Ya cuando los doctores me dijeron, pues sí, pues fue algo muy rápido, es un cáncer muy agresivo y hay que atacarlo rápido. Yo me hacía muchas preguntas y decía, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Qué comí? O no sé, había tantas cosas en mi cabeza que me quitaban la paz y no sabía identificar. Los primeros 2 meses yo tuve una depresión. Yo lo llamo depresión porque yo todos los días lloraba, todos los días tenía que estar llorando y preguntándome o queriendo, o sea, vaya, buscando una respuesta en el pasado de lo que me estaba pasando. Y poco a poco fui entendiendo qué estaba pasando. Después de ahí empecé a me sentía muy triste, lloraba mucho. Tuve que tomar pastillas para depresión, un lapso de, no sé, creo que fueron 3 meses que estuve tomando pastillas para depresión porque no podía dejar de llorar. Después de ahí, yo empiezo a pensar y a hablar con mi poder superior y decirle, a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo pasó? ¿Te enojaste conmigo? ¿Es un castigo? Y empecé a hacerme 1000 cuestionamientos.
Y esos cuestionamientos yo se los hacía a él. Y yo le decía, a ver, explícame qué fue lo que hice, o qué hice mal, o qué tengo que cambiar. Yo no sé. Eran tantas cosas que yo hablaba con él. Y me fui dando cuenta que estaba albergando una culpa falsa. También hubo situaciones en donde yo me sentía muy mal cuando veía sufrir a mi esposo, sufrir a mis hijos, sufrir a mis seres queridos, a mis hermanos, sufrir a las personas que me aman. Me sentía muy mal de verlos así. Y a veces cuando mi esposo me preguntaba, oye, ¿cómo te sientes? Y yo, muy bien, aunque yo no me sintiera bien. Pero había cosas que yo no podía ocultar, eran muy obvias. Quien ha recibido una quimioterapia me ha de entender. Entonces son situaciones muy obvias que no puedes ocultar. Y yo me sentía muy mal por ese tipo de cosas también, que yo veía a mi alrededor ver sufrir a mis seres queridos y era algo que yo no podía soportar, no lo soportaba. Y yo le decía a mi poder superior, es que no puedo con esto, es una carga muy pesada, no puedo cargar con esto. Y algo que me llevó a este proceso que para mí, pues empecé, les digo, en agosto del 2022, algo que yo fui aprendiendo o entendiendo poco a poco, era de que yo traía un sentimiento de culpa. Una culpa es un sentimiento con respecto a algo malo que le sucede a alguien o a uno mismo. Entonces, era un sentirme culpable porque yo no quería ver sufrir a mis seres queridos, porque yo no entendía por qué estaba pasando esto, si yo me cuidaba aparentemente, no entendía en qué momento se dio, si yo me hacía exámenes cada año, cada 6 meses, y fui entendiendo que yo me estaba sintiendo culpable y esa tristeza, porque era un llorar constante, esa tristeza se debía a eso, a que yo me estaba culpando. Y fui entendiendo que hay culpas falsas. Mi poder superior me fue explicando que hay culpas falsas. Yo no era culpable. Él no me estaba castigando porque él me ama. Empecé a entender que él me amaba, que él me ama y que él no me estaba culpando, que no me estaba castigando, que no estaba enojado conmigo, que nada de lo que yo pudiera hacer, porque aparentemente yo tenía el control de mi situación, me cuidaba, hacía las cosas como yo creía que era lo mejor para mí. Entonces me fui dando cuenta que nada de lo que pudiera yo hacer iba a cambiar esta situación. Simple y sencillamente entendí que estoy en un mundo real donde hay estrés, contaminación, lo que sea. Y me tocó, punto. Mi poder superior nunca me mandó esto, jamás. Él nunca estuvo enojado conmigo, nunca me culpó, nunca me condenó, jamás. Entendí que Él me ama y que lo que yo estaba pasando y ahorita estoy pasando es para bien mío, por muy duro que yo lo viera. Fui soltando esa culpa a Él, le dije, bueno, ok, yo te entrego esto porque no lo puedo cargar y me doy cuenta que tú me amas, que quieres lo mejor para mi vida y no es así, no tengo por qué yo cargar cosas que ni yo misma sé la respuesta. Respecto a mis seres queridos, los tuve que soltar y entender que yo no podía cambiar sus sentimientos o consolarlos,
porque por mucho que yo les dijera, hay un vacío en el alma y lo sé porque yo lo he sentido. Hay veces que mi esposo me abraza para consolarme, hemos llorado juntos, pero yo necesito esa intimidad con mi poder, esa dependencia con mi poder superior para poder abrir mi corazón con Él. Y me fui dando cuenta que Él es el único que empezaba a consolarme, a darme respuestas, a darme paz en la tormenta, porque la tormenta estaba y ahorita pues la tormenta no se ha terminado. Entonces, Él era el único que me podía dar paz, porque necesitaba paz. Y lo mismo entendí con ellos, que yo no podía cargar con una responsabilidad de mentir o de decir, sí, sí me siento muy bien, cuando eran mentiras. Tenía que decir la verdad y ellos, mi poder superior iba a estar al cargo de ellos y ellos tenían que buscarlo a Él. Yo no podía hacerlo. Y esa culpa empezó a irse poco a poco de mi corazón. Fue un proceso, creo que cualquier emoción requiere de un proceso, soltar una emoción o metabolizar una emoción requiere un proceso. Y fui entendiendo que yo no puedo cargar con una culpa que es mentira. Y hubo 3 cosas que a mí me quedaron muy claras, me han quedado claras en este proceso. Mi poder superior no me culpa de nada, nunca. Él jamás me condenó, Él jamás me dijo, es porque hiciste o es porque esto, jamás. Él me entendió y me sigue consolando y me sigue cuidando. Aprendí que Él nunca se enojó conmigo, jamás. Otra de las cosas que aprendí es que Él quiere lo mejor para mi vida. Él quiere lo mejor para mi vida, aunque yo no lo vea bonito, porque les cuento, hubo ocasiones en donde yo le decía a Él, le decía, a ver, ¿cómo tú me amas y quieres lo mejor para mi vida, pero estoy pasando esto? ¿Cómo? No me encajaba. Entonces fui entendiendo que por muy duro que yo lo viera, por muy difícil que yo lo viera, era lo mejor para mi vida, porque Él sigue y seguirá amándome y Él va a darme lo mejor a mi vida, cualquiera que sea su voluntad. Y eso me ayudó mucho a estar tranquila, a descansar y a salir de esa depresión. Esto les estoy hablando, yo tomé las pastillas para depresión al principio, fue en el 2022, al principio, ahorita no tomo, ahorita estoy muy bien, muy feliz, porque fui aprendiendo. Pero sí quería comentar sobre esto porque sé que hay personas que se culpan, que piensan que el poder superior no los ama o los castigó o los está condenando o está enojado. No, eso es mentira. Él nos ama, Él está al cuidado de nuestras vidas 24/7, todos los días del año, siempre, siempre, y va a seguir estando. Con esto termino y espero que estas 3 cosas que yo he descubierto en este proceso queden selladas en su corazón.
cuando venían esos pensamientos a mi cabeza de culpa, de algo hice mal, no me cuidé correctamente, no hice las cosas como debieron de haber sido, todas esas cosas que vienen a tu cabeza, siempre recuerda que tu poder superior nunca te va a culpar. Él jamás te va a juzgar, ni te va a criticar. Jamás. Él no está enojado contigo. Él te ama. Y su amor es incondicional. Incondicional. Él no tiene condiciones para amarte. Y Él no manda la enfermedad. Él no manda las cosas malas. Las cosas malas Él las revierte para bien a nuestras vidas. Y por último, Él te ama y está al cuidado tuyo, sea cual sea la situación que estés viviendo. Él te ama y está al cuidado tuyo siempre. Nunca lo olviden. Muchas gracias por escucharme. Si les gustó el video, les pido que me le pongan un like a la campanita y si pueden, me comenten el tema que les gustaría que les compartiera. Sé que no es lo único, una enfermedad del cáncer. Puede haber muchas enfermedades o muchas situaciones. Para todo funciona. Dios siempre está. Nuestro poder superior no cambia. Muchas gracias.